Discurso del bienaventurado Hipólito, obispo y mártir, sobre el fin del mundo, y sobre el anticristo, y sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 1. Desde entonces, los bienaventurados profetas han sido ojos para nosotros, exponiendo para nosotros la declaración clara de las cosas secretas, tanto por la vida, como por la declaración, y por la inspiración del Espíritu Santo, y disertando, también, de cosas aún no conocidas. Llegado a suceder, de esta manera también han presentado a todas las generaciones los temas más grandiosos para la contemplación y la acción. Así, también, predicaron del advenimiento de Dios en la carne al mundo, su advenimiento por medio de la Inmaculada y portadora de Dios María en la forma de nacimiento y crecimiento, y la manera de su vida y conversación con los hombres, y su manifestación por el bautismo, y el nuevo nacimiento que había de ser para todos los hombres, y la regeneración por la capa, y la multitud de sus milagros, y su bendita pasión en la cruz, y las injurias que soportó de manos de los judíos, y su sepultura, y su descenso al Hades, y su subida de nuevo, y redención de los espíritus que fueron de la antigüedad, y la destrucción de la muerte, y su despertar vivificante de entre los muertos, y su recreación del mundo entero, y su asunción y regreso al cielo, y su recepción del Espíritu, del cual los apóstoles fueron considerados digno, y de nuevo la segunda venida, que está destinada a declarar todas las cosas. Porque siendo designados videntes, necesariamente significaron y hablaron de estas cosas antes de tiempo. 2. Por eso, también, nos indicaron el día de la consumación, y significaron de antemano el día del apóstata que ha de aparecer y engañar a los hombres en los últimos tiempos, y el principio y fin de su reino, y el advenimiento del juez, y la vida de los justos, y el castigo de los pecadores, para que todos nosotros, teniendo presentes estas cosas día tras día y hora tras hora, como hijos de la Iglesia, sepamos que ni una jota ni una tilde de estos las cosas fracasarán, Mateo 5 y 18 como lo anunció la propia palabra del Salvador. Que todos ustedes, entonces, por necesidad, abran los ojos de su corazón y los oídos de su alma, y recibe la palabra que vamos a hablar. Pues os desplegaré hoy una narración llena de horror y temor, a saber, el relato de la consumación, y en particular, de la seducción del mundo entero por el enemigo y el demonio, y después de estas cosas, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 3. ¿Por dónde, pues, amigos de Cristo, debo comenzar? ¿Y con qué comenzaré, o qué expondré? ¿Y qué testimonio daré de lo dicho? Pero tomemos a aquellos, a saber, los profetas, con quienes comenzamos este discurso, y presentémoslos como testigos creíbles, para confirmar nuestra exposición de los asuntos discutidos, y después de ellos la enseñanza, o más bien la profecía, de los apóstoles, para ver, cómo por todo el mundo anuncian el día de la consumación. Puesto que estos, pues, también han mostrado antes de tiempo cosas que no han de suceder, y han declarado las artimañas y engaños de los impíos hombres, que estáis destinados a ser manifestados, venid y presentemos a Isaías como nuestro primer testigo, por cuanto él nos instruye en los tiempos de la consumación. ¿Qué dice entonces? Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas a fuego, vuestra tierra, extraños la devorarán delante de vosotros, la hija de Sión será dejada como cabaña en viña, y como cabaña en huerta de pepinos, como ciudad sitiada. Isaías 1, 7 Vosotros veis, amados, la iluminación del profeta, con que anunció aquel tiempo tantas generaciones antes. Porque no es de los judíos de quienes habló esta palabra en la antigüedad, ni de la ciudad de Sión, sino de la Iglesia. Para todos los profetas han declarado a Saían como la novia traída de las naciones. 4. Por tanto, dirijamos nuestro discurso a un segundo testigo. ¿Y de qué clase es este? Escuchen a Osea, mientras habla así con gran pompa, en aquellos días traerá el Señor un viento abrasador del desierto contra ellos, y secará sus venas, y desolará sus manantiales, y todos sus hermosos vasos serán echados a perder. Por cuanto se levantaron contra Dios, caerán a espada, y sus mujeres encintas serán destrozadas. Oseas 1 y 15 ¿Y qué otra cosa es este viento abrasador del oriente, sino el anticristo que es destruir y secar las venas de las aguas y los frutos de los árboles en sus tiempos, porque los hombres ponen su corazón en sus obras? Por lo cual ciertamente los destruirá, y ellos le servirán en su corrupción. 5. Marque el acuerdo de profeta con profeta. Familiarízate también con otro profeta que se exprese de la misma manera. Porque Amos profetizó de las mismas cosas de una manera bastante acorde, así dice el Señor, por cuanto golpeaste con el puño al pobre, y tomaste de él dones escogidos, edificaste casas, pero no habitarás en ellas. Has plantado hermosas viñas, pero no beberás vino de ellas. Porque yo conozco tus múltiples transgresiones, al pisotear la justicia con tu pie, y al aceptar soborno, y apartar a los pobres en la puerta de su derecha. Por eso el prudente guardará silencio en aquel tiempo, porque es un tiempo malo. Aprended, amados, la maldad de los hombres de aquel tiempo, como saquean casas y campos, y quitan hasta a los justos la justicia, porque cuando estas cosas sucedan, sabréis que es el fin. Por eso sois instruidos en la sabiduría del profeta, y en la revelación que ha de ser en aquellos días. Y todos los profetas, como ya dijimos, han dado a entender claramente las cosas que han de suceder en los últimos tiempos, así como también han declarado las cosas antiguas. 6. Pero para no gastar nuestro argumento enteramente en repasar las palabras de todos los profetas,
después de citarnos unos a otros, volvamos al asunto que nos ocupa. ¿Qué es, pues, lo que dice Miqueas en su profecía? Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y le claman, paz, y si no se les ponía en la boca, preparaban guerra contra él. Por tanto, os será de noche, y no tendréis visión, y os será oscuro, para que no adivinéis, y el sol no se pondrá sobre los profetas, y el día se oscurecerá sobre ellos. Y los videntes serán avergonzados, y los adivinos aturdido. Miqueas 3, 5-7 Estas cosas os las hemos contado de antemano, para que conozcáis el dolor que ha de haber en los últimos tiempos, y la turbación, y el modo de vivir de todos los hombres entre sí, y su envidia, y odio, y contiendas, y la negligencia de los pastores para con las ovejas, y la disposición rebelde del pueblo para con los sacerdotes. 7. Por tanto, todos andarán según su propia voluntad. Y los hijos impondrán las manos sobre sus padres. La mujer entregará a su propio marido a la muerte, y el marido llevará a juicio a su propia mujer como un criminal. Los amos se enseñorearán salvajemente de sus sirvientes, y los sirvientes asumirán una conducta rebelde hacia sus amos. Nadie reverenciará las canas de los ancianos, y nadie tendrá piedad de la hermosura de los jóvenes. Los templos de Dios serán como casas, y las iglesias serán derribadas por todas partes. Las escrituras serán menospreciadas, y por todas partes cantarán los cánticos del adversario. Fornicaciones, adulterios y perjurios llenarán la tierra, hechicerías, encantamientos y adivinaciones seguirán después de estos con toda fuerza y celo-bajo y, en general, de entre los que profesan ser cristianos se levantarán entonces falsos profetas, falsos apóstoles, impostores, malhechores, mentirosos unos contra otros, adúlteros, fornicarios, ladrones, avaros, perjuros, mentirosos. Odiándose unos a otros. Los pastores serán como lobos, los sacerdotes abrazarán la falsedad, los monjes codiciarán las cosas del mundo, los ricos asumirán dureza de corazón, los gobernantes no ayudarán a los pobres, los poderosos desecharán toda piedad, los jueces quitarán la justicia de los justos, y, cegados con soborno, llamarán a la injusticia. 8. ¿Y qué voy a decir con respecto a los hombres, cuando los mismos elementos desconocerán su orden? Habrá terremotos en cada ciudad, y plagas en cada país, y truenos monstruosos y relámpagos espantosos quemarán casas y campos. Las tormentas de vientos perturbarán tanto el mar como la tierra en exceso, y habrá esterilidad en la tierra, y bramido en el mar, y una agitación intolerable a causa de las almas y la destrucción de los hombres. Habrá señales en el sol, y señales en la luna, desviaciones en las estrellas, angustias de las naciones, intemperancia en la atmósfera, descargas de granizo sobre la faz de la tierra, inviernos de excesiva severidad, diversas heladas, vientos abrasadores inexorables, truenos inesperados, conflagraciones inesperadas, y en general, lamentación y luto en toda la tierra, sin consuelo. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 9:12 A causa de la agitación y confusión de todos estos, el Señor del universo clama en el Evangelio, diciendo, mirad que no os dejéis engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo se acerca, no vayáis, pues, en pos de ellos. Pero cuando oigáis de guerras y conmociones, no os aterroricéis, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el final aún no ha llegado. Lucas 21, 8-9 Observemos la palabra del Salvador, como siempre nos amonestaba con miras a nuestra seguridad, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. 9. Ahora bien, después que fue llevado de nuevo al Padre, se levantaron algunos, diciendo, yo soy el Cristo, como Simón el mago y los demás, cuyos nombres no tenemos tiempo ahora de mencionar. Por tanto, también en el último día de la consumación, es necesario que se levanten falsos cristos de nuevo, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y multitudes de hombres correrán desde el oriente hasta el occidente, y desde el norte hasta el mar, diciendo, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo allí? Pero siendo poseído de una vana vanidad, y no leyendo cuidadosamente las Escrituras, y no siendo de una mente recta, buscarán un nombre que no podrán encontrar. Porque estas cosas primero deben ser, y así el hijo de perdición, es decir, el diablo, debe ser visto. 10. Y los apóstoles, que hablan de Dios, al establecer la verdad del advenimiento del Señor Jesucristo, han indicado cada uno de ellos la aparición de estos hombres abominables y causantes de ruina, y han anunciado abiertamente sus actos inicuos. En primer lugar Pedro, la roca de la fe, a quien Cristo nuestro Dios llamó bienaventurado, el maestro de la Iglesia, el primer discípulo, el que tiene las llaves del reino, nos ha instruido en este sentido, primero sepan esto, hijos, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías abominables. Después de él, Juan el teólogo, y el amado de Cristo, en armonía con él, clama, los hijos del diablo se manifiestan, 1 Juan 3:10 Y aún ahora hay muchos anticristos, 1 Juan 2:18 Pero no vayáis tras ellos. Lucas 21:8 No creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1 Y luego Judas, el hermano de Santiago, habla de la misma manera,
en los últimos tiempos habrá burladores, andando según sus propias concupiscencias impías. Hay quienes, sin miedo, se alimentan. Has observado la concordia de los teólogos y apóstoles, y la armonía de su doctrina. 11. Finalmente, escucha a Pablo mientras habla con denuedo, y observa cuán claramente descubre esto: guardaos de los malos obreros, guardaos de los que cortan. Filipenses 3, 2 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas. Colosenses 2, 8 Mirad que andéis con diligencia, porque los días son malos. Efesios 5, 15-16 En fin, ¿qué hombre tendrá excusas y oye estas cosas en la iglesia de los profetas y apóstoles, y del mismo Señor, y no presta atención al cuidado de su alma, y al tiempo de la consumación, y a la hora que se acerca cuando tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo? 12. Pero habiendo terminado ahora con este relato de la consumación, volveremos nuestra exposición a aquellos asuntos que deben ser declarados por nosotros a continuación en orden. Aduzco, por lo tanto, un testigo digno de crédito, a saber, el profeta Daniel, quien interpretó la visión de Nabucodonosor, y desde el comienzo de los reyes hasta su fin, indicó el camino correcto a aquellos que buscan andar en él, a saber, la manifestación de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué dice el profeta? Presignó claramente el asunto a Nabucodonosor en los siguientes términos: tú, oh rey, viste y contemplaste una gran imagen que estaba delante de ti, cuya cabeza era de oro, sus brazos y hombros de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Veías hasta que una piedra fue cortada sin mano, y golpeó la imagen en sus pies, que eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, y los hizo pedazos. Entonces el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro se desmenuzaron, y se convirtieron en la paja de la era de verano, y la piedra que hirió la imagen se convirtió en un gran monte, y llenó toda la tierra. Daniel 2, 31-35. 13. Por tanto, juntando las visiones de Daniel con estas, haremos una narración de las dos, y mostraremos cuán verdaderas y consistentes eran las cosas vistas en visión por el profeta con las que Nabucodonosor vio antes. Porque el profeta habla así: yo Daniel vi, y he aquí, los 4 vientos del cielo se batían sobre el gran mar. Y 4 grandes bestias subieron del mar, diversas unas de otras. El primero era semejante a una leona, y tenía alas de águila, miré hasta que le fueron arrancadas las alas, y fue levantado de la tierra, y se puso de pie sobre los pies como un hombre, y el corazón de un hombre le fue dado. Y aquí una segunda bestia, semejante a un oso, y se levantaba de un lado, y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes, y le dijeron así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí una tercera bestia, semejante a un leopardo, que tenía sobre la espalda 4 alas de ave, la bestia tenía también 4 cabezas. Después de esto miré, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, sus grandes dientes de hierro y sus garras de bronce devoraron y desmenuzaron, y hollaron los residuos con sus pies, y fue muy diferente de todas las bestias que estaban antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miré sus cuernos, y aquí que salía de entre ellos un cuerno pequeño, y delante de él estaban arrancados de raíz 3 cuernos de los primeros, y aquí hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 2-8. 14. Ahora bien, puesto que estas cosas que el profeta dice místicamente de esta manera parecen a todos difíciles de entender, no las ocultaremos a los que están en su sano juicio. Al mencionar la primera bestia, a saber, la leona que sube del mar, Daniel se refiere al reino de los babilonios que se estableció en el mundo, y esa misma es también la cabeza de oro de esta imagen. Y al hablar de sus alas como un águila, muestra que el rey Nabucodonosor se elevó y se exaltó contra Dios. Luego dice que sus alas fueron arrancadas, y con esto quiere decir que su gloria fue trastornado, porque fue expulsado de su reino. Y al afirmar que se le dio un corazón de hombre, y se le hizo pararse sobre los pies como un hombre, quiere decir que se arrepintió y reconoció que él mismo era solo un hombre, y dio la gloria a Dios. He aquí, he desplegado así la semejanza de la primera bestia. 15. Luego, después de la leona, el profeta ve una segunda bestia como un oso, que denota a los persas, porque después de los babilonios los persas tenían la soberanía. Y al decir, vi 3 costillas en su boca, se refería a 3 naciones, los persas, los medos y los babilonios, que también se expresaban por la plata que venía después del oro en la imagen. He aquí, también hemos explicado la segunda bestia. Luego, el tercero era el leopardo, por el cual se entendía a los griegos. Porque después de los persas, Alejandro rey de los macedonios ostentaba la soberanía, cuando había destruido a Darío, y esto lo expresa el bronce en la imagen. Y al hablar de 4 alas de ave y 4 cabezas en la bestia, mostró muy claramente cómo el reino de Alejandro estaba dividido en 4 partes. Porque tenía 4 cabezas, a saber, los 4 reyes que salían de él. Porque en su lecho de muerte, Alejandro dividió su reino en 4 partes. He aquí, hemos discutido el tercero también. 16. A continuación nos habla de la cuarta bestia, espantosa y terrible, sus dientes eran de hierro, y sus garras de bronce. ¿Y qué significa esto sino el reino de los romanos, que también significa el hierro, por el cual aplastará todas las sedes del imperio que hubo antes de él, y se enseñoreará sobre toda la tierra? Después de esto, pues, ¿qué nos queda por interpretar de todo lo que vio el profeta,
sino los dedos de los pies de la imagen, en los cuales parte era de hierro y parte de barro cocido, mezclados en uno. Porque por los 10 dedos de los pies de la imagen se refería en sentido figurado a los 10 reyes que brotaban de ella, como también Daniel interpretó el asunto. Porque dice consideré la bestia, es decir, la cuarta, y aquí 10 cuernos después de él, entre los cuales surgió otro cuerno como retoño, y arrancará de raíz a 3 de los que tenía delante. Y por este retoño de cuerno no se significa otro que el anticristo que ha de restaurar el reino de los judíos. Y los 3 cuernos que serán desarraigados por él significan 3 reyes, a saber, los de Egipto, Libia y Etiopía, a quienes destruirá en el ejército, y cuando los haya vencido a todos, siendo un tirano salvaje, levantará tribulación y persecución contra los santos, ensalzándose contra ellos. 17. ¿Ves cómo Daniel interpretó a Nabucodonosor el dominio de los reinos? ¿Ves cómo explicó la forma de la imagen en todas sus partes? ¿Habéis observado cómo indicó proféticamente el significado de la salida del mar de las 4 bestias? Queda que os abrimos las cosas hechas por el anticristo en particular, y, en cuanto esté a nuestro alcance, anunciaros por medio de las escrituras y los profetas, su peregrinaje por toda la tierra, y su advenimiento sin ley. 18. Como el Señor Jesucristo hizo su peregrinación con nosotros en la carne, que él recibió, de la Santa e Inmaculada Virgen, y tomó para sí la tribu de Judá, y salió de ella, la Escritura declaró su linaje real en la palabra de Jacob, cuando en su bendición se dirigió a su hijo en estos términos: Judá, a ti te alabarán tus hermanos, tus manos estarán sobre la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león, de un retoño, hijo mío, subiste, se encorvó, se echó como león, y como cachorro de león, ¿quién lo despertará? No se apartará gobernante de Judá, ni líder de sus muslos, hasta que venga lo que le está reservado, y él es la esperanza de las naciones. Génesis 49, 8-10. Fíjate en estas palabras de Jacob, que fueron dichas a Judá, y se cumplen en el Señor. En el mismo sentido, además, se expresa el patriarca respecto al anticristo. Por tanto, como profetizó acerca de Judá, también lo hizo acerca de su hijo Dan. Porque Judá fue su 4.º hijo, y Dan, nuevamente, fue su 7.º hijo. ¿Y qué dijo entonces de él? Será Dan una serpiente sentada junto al camino, que muerde los talones del caballo. Génesis 49, 17. ¿Y qué serpiente había allí sino la engañadora desde el principio, la que se nombra en Génesis, la que engañó a Eva e hirió a Adán en el calcañar? 19. Pero viendo ahora que debemos hacer prueba de lo que se alega con mayor extensión, no retrocederemos en la tarea. Porque es cierto que está destinado a surgir de la tribu de Dan, y a colocarse en oposición como un tirano principesco, un juez terrible y acusador, como testifica el profeta cuando dice: Dan juzgará a su pueblo, como una sola tribu. En Israel-Génesis 49, 16. Pero alguno dirá que esto se refería a Sansón, que descendió de la tribu de Dan, y juzgó a su pueblo durante 20 años. Eso, sin embargo, solo se cumplió parcialmente en el caso de Sansón, pero esto se cumplirá completamente en el caso del anticristo. Porque también Jeremías habla de esta manera: desde Dan oiremos el sonido del galope de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus caballos, toda la tierra tembló. Jeremías 8:16. Y otra vez Moisés dice: cachorro de leones Dan, y saltará desde Basán. Deuteronomio 33, 22. Y para que nadie caiga en el error de pensar que esto se dice del Salvador, atienda a esto. Dan, dice él, es un cachorro de león, y al nombrar así a la tribu de Dan como aquella de la cual el acusador está destinado a surgir, dejó bien claro el asunto en cuestión. Porque como Cristo nació de la tribu de Judá, así el anticristo nacerá de la tribu de Dan. Y como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, fue mencionado en la profecía como un león a causa de su realeza y gloria, de la misma manera también la Escritura describe proféticamente al acusador como un león, a causa de su tiranía y violencia. 20. Porque en todos los aspectos ese engañador busca hacerse parecer como el Hijo de Dios. Cristo es un león, y el anticristo es un león. Cristo es rey de las cosas celestiales y de las cosas terrestres, y el anticristo será rey sobre la tierra. El Salvador se manifestó como un cordero, y él también aparecerá como un cordero, mientras que él es un lobo por dentro. El Salvador fue circuncidado, y él de la misma manera aparecerá en la circuncisión. El Salvador envió a los apóstoles a todas las naciones, y de la misma manera enviará falsos apóstoles. Cristo reunió a las ovejas dispersas, y de la misma manera reunirá al pueblo disperso de los hebreos. Cristo dio a los que creyeron en él la cruz gloriosa y vivificante, y él también dará su propia señal. Cristo apareció en forma de hombre, y él de la misma manera vendrá en forma de hombre. Cristo surgió de entre los hebreos, y brotará de entre los judíos. Cristo exhibió su carne como un templo, y la levantó al tercer día, y él también levantará de nuevo el templo de piedra en Jerusalén. Y estos engaños fabricados por él llegarán a ser bien inteligibles a los que nos escuchen atentamente, por lo que se expondrá a continuación en orden. 21. Porque a través de las Escrituras somos instruidos en 2 advenimientos del Cristo y Salvador. Y el primero según la carne estaba en humillación, porque se manifestaba en condición humilde. Así pues, se declara que su segundo advenimiento será en gloria, porque viene del cielo con poder, y ángeles, y la gloria de su Padre. Su primer advenimiento tuvo a Juan el Bautista como precursor, y la segunda, en la que vendrá en gloria,
exhibirá a Enoc, Elías y Juan el Divino. He aquí, también, la bondad del Señor para con el hombre, como aún en los últimos tiempos Él muestra su cuidado por los mortales, y se compadece de ellos. Porque no nos dejará ni aun entonces sin profetas, sino que nos los enviará para nuestra instrucción y seguridad, y para hacernos prestar atención al advenimiento del adversario, como también lo insinuó en la antigüedad en este Daniel. Porque dice, haré pacto por una semana, y a la mitad de la semana mi sacrificio y libación serán quitados. Porque por una semana indica la manifestación de los 7 años que estarán en los últimos tiempos. Y la mitad de la semana la tomarán los 2 profetas, junto con Juan, con el fin de proclamar a todo el mundo la venida del anticristo, es decir, por 1260 días vestidos de cilicio, Apocalipsis 11, 3, y harán señales y prodigios con el objeto de avergonzar y arrepentir a los hombres, incluso por estos medios, a causa de su iniquidad e impiedad sin igual. Y si alguno los hiciere, saldrá fuego de su boca, y devorará a sus enemigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días del advenimiento del anticristo, y para convertir las aguas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan proclamado todas estas cosas, caerán sobre la espada, cortada por el acusador. Y cumplirán su testimonio, como también dice Daniel, porque previó que la bestia que había subido del abismo les haría la guerra, a saber, a Enoc, Elías y Juan, y los vencería y los mataría, por su negativa a dar gloria al acusador. Ese es el cuerno pequeño que brotó. Y él, enalteciéndose de corazón, comienza por fin a exaltarse y glorificarse como Dios, persiguiendo a los santos y blasfemando a Cristo. 22. Pero como, de acuerdo con el curso de nuestra discusión, nos hemos visto obligados a llegar al asunto de los días del dominio del adversario, es necesario establecer en primer lugar lo que concierne a su nacimiento y crecimiento, y luego debemos volver nuestro discurso, como hemos dicho antes, a la exposición de este asunto, a saber, que en todos los aspectos el acusador e hijo de la iniquidad debe hacerse como nuestro Salvador. Así también la demostración nos aclara el asunto. Ya que el Salvador del mundo, con el propósito de salvar la raza de los hombres, nació de la Inmaculada y Virgen María, y en forma de carne pisó el pie del comerciante enemigo, en el ejercicio del poder de su propia divinidad. De la misma manera también saldrá el acusador de una mujer impura sobre la tierra, sino que nacerá de una virgen espuriamente. Porque nuestro Dios habitó con nosotros en la carne, según esa misma carne nuestra que hizo para Adán y toda la posteridad de Adán, pero sin pecado. Pero el acusador, aunque tome la carne, lo hará solo en apariencia, porque ¿cómo vestiremos esa carne que él no se hizo, sino contra la cual lucha diariamente? Y es mi opinión, amados, que él asumirá este tipo de carne fenomenal como un instrumento. Por esto también ha de nacer de una virgen, como si fuera un espíritu, y luego a los demás se manifestará como carne. Porque en cuanto a un parto virgen, esto lo hemos conocido solo en el caso de la Santísima Virgen, que dio a luz al Salvador verdaderamente revestido de carne. Porque Moisés dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Este no es de ninguna manera el caso con él, pero como el adversario no quiere abrir la matriz, así tampoco tomará para sí carne verdadera, y será circuncidado como Cristo fue circuncidado. Y así como Cristo escogió a sus apóstoles, así asumirá también a todo un pueblo de discípulos como él en la maldad. 23. Sobre todo, además, amará a la nación de los judíos. Y con todo esto obrará señales y prodigios terribles, prodigios falsos y no verdaderos, para engañar a sus impíos iguales. Porque si fuera posible, seduciría aún a los escogidos Mateo 12 y 24 del amor de Cristo. Pero en sus primeros pasos será manso, amable, tranquilo, piadoso, pacífico, odiando la injusticia, detestando los dones, no permitiendo la idolatría, amando, dice, las Escrituras, reverenciando a los sacerdotes, honrando a sus ancianos, repudiando la fornicación, aborreciendo el adulterio, sin prestar atención a las calumnias, sin admitir juramentos, bondadoso con los extraños, bondadoso con los pobres, compasivo. Y entonces hará maravillas, limpiando leprosos, resucitando paralíticos, expulsando demonios, proclamando las cosas remotas como presentes, resucitando a los muertos, ayudando a las viudas, defendiendo a los huérfanos, amando a todos, reconciliando en amor a los que contienden, y diciendo a los tales, no se ponga el sol sobre tu ira, Efesios 4 y 26, y no adquirirá oro, ni amará la plata, ni buscará las riquezas. 24. Y todo esto lo hará con corrupción y engaño, y con el propósito de engañar a todos para hacerlo rey. Porque cuando los pueblos y las tribus vean en él tan grandes virtudes y tan grandes poderes, se reunirán todos unánimes para hacerlo rey. Y sobre todas las demás, la nación de los hebreos será querida por el mismo tirano, mientras se dicen unos a otros, se encuentra en verdad en nuestra generación un hombre así, tan bueno y justo. Así será con la raza de los judíos preeminentemente, como dije antes, quienes, pensando, como lo hacen, que contemplarán al rey mismo en tal poder, se acercarán a él para decirle, todos confiamos en ti, y te reconocemos justo en toda la tierra. Todos esperamos ser salvados por ti, y por tu boca hemos recibido juicio justo e incorruptible. 25. Y al principio, en verdad, aquel engañoso e inicuo, con astucia engañosa, rechazará tal gloria, pero los varones que resisten y se aferran a él, lo proclamarán rey. Y después de eso su corazón se enaltecerá,
y el que antes era manso se volverá violento, y el que buscaba el amor se volverá despiadado, y el humilde de corazón se volverá altivo e inhumano, y el que odia la injusticia perseguirá a los justos. Entonces, cuando sea elevado a su reino, dirigirá la guerra, y en su furor herirá a 3 reyes poderosos, los de Egipto, Libia y Etiopía. Y después de eso edificará el templo en Jerusalén, y lo restaurará pronto, y lo entregará a los judíos. Y entonces se enaltecerá en su corazón contra todo hombre, sí, hablará blasfemias también contra Dios, pensando en su engaño que será rey sobre la tierra en el más allá para siempre, sin saber, miserable, que su reino pronto será reducido a la nada, y que pronto tendrá que hacer frente al fuego que está preparado para él, junto con todos los que en él confían y le sirven. Porque cuando Daniel dijo, haré mi pacto por una semana, indicó 7 años, y la mitad de la semana es para la predicación de los profetas, y durante la otra mitad de la semana, es decir, durante 3 años y medio, el anticristo reinará sobre la tierra. Y después de esto, su reino y su gloria serán quitados. Mirad, vosotros que amáis a Dios, qué tribulación se levantará en aquellos días, cual no la ha habido desde la fundación del mundo, ni la habrá, sino solo en esos días. Entonces el inicuo, enalteciéndose de corazón, juntará sus demonios en forma de hombre, y abominará a los que lo llaman al reino, y contaminará muchas almas. 26. Porque él pondrá príncipes sobre ellos de entre los demonios. Y ya no parecerá piadoso, sino que en todo y en todo será duro, severo, apasionado, colérico, terrible, inconstante, espantoso, malhumorado, odioso, abominable, salvaje, vengativo, inicuo. Y, empeñado en arrojar a toda la raza de los hombres en el pozo de la perdición, multiplicará las señales falsas. Porque cuando todo el pueblo lo salude con sus aclamaciones en sus demostraciones, él gritará con fuerte voz, de modo que el lugar donde las multitudes están junto a él temblará, pueblos, tribus y naciones, familiarícense con mi gran autoridad y poder, y la fuerza de mi reino. ¿Qué príncipe hay tan grande como yo? ¿Qué gran Dios hay sino yo? ¿Quién se levantará contra mi autoridad? Bajo la mirada de los espectadores quitará las montañas de su lugar, caminará sobre el mar con los pies secos, hará descender fuego del cielo, convertirá el día en tinieblas y la noche en día, convertirá el sol por donde le plazca, y, en una palabra, en presencia de los que lo contemplan, mostrará todos los elementos de la tierra y del mar para estar sujetos a él en el poder de su manifestación engañosa. Porque sí, mientras todavía no se manifiesta como hijo de perdición, levanta y suscita contra nosotros guerra abierta hasta las batallas y matanzas, en el momento en que vendrá en su propia persona, y los hombres lo verán tal como es en realidad, cuántas maquinaciones y engaños no pondrá en juego, con el propósito de seducir a todos los hombres. Y desviándolos del camino de la verdad, y de la puerta del reino. 27. Entonces, después de todas estas cosas, los cielos no darán su rocío, las nubes no darán su lluvia, la tierra se negará a dar sus frutos, el mar se llenará de pestilencia, los ríos se secarán, los peces del mar morirá, los hombres perecerán de hambre y de sed, y el padre abrazando al hijo, y la madre abrazando a la hija, morirán juntos, y no habrá quien los entierre. Pero toda la tierra se llenará del hedor que emana de los cadáveres arrojados. Y el mar, al no recibir las crecidas de los ríos, se volverá como lodo, y se llenará de un olor y un hedor ilimitados. Entonces habrá una gran pestilencia sobre toda la tierra, y entonces, también, lamentación inconsolable, y llanto inconmensurable, y lamento incesante. Entonces los hombres los considerarán felices que están muertos delante de ellos, y les dirán, abrid vuestros sepulcros, y acogednos a nosotros, seres miserables, abrid vuestros receptáculos para la recepción de vuestros miserables parientes y conocidos. Dichoso eres tú, que no has visto nuestros días. Dichosos sois vosotros, que no habéis tenido que presenciar esta dolorosa vida nuestra, ni esta irremediable pestilencia, ni estas estrecheces que poseen nuestras almas. 28. Entonces aquel abominable enviará sus mandatos a todo gobierno por mano de demonios y de hombres visibles a la vez, los cuales dirán, un rey poderoso se ha levantado sobre la tierra, venid todos a adorarlo, venid todos a ver la fuerza de su reino, porque aquí, él os dará grano, y él os dará vino, y muchas riquezas, y grandes honores. Porque toda la tierra y el mar obedecen su mandato. Venid todos a él. Y por causa de la escasez de alimentos, todos irán a él y lo adorarán, y pondrá su marca en su mano derecha y en su frente, para que nadie ponga la señal del ilustre cruz sobre su frente con su mano derecha, pero su mano está atada. Y desde entonces no tendrá potestad para sellar ninguno de sus miembros, sino que estará unido al engañador, y le servirá, y en él no hay arrepentimiento. Pero el tal se pierde a la vez para Dios y para los hombres, y el engañador les dará poco alimento a causa de su abominable sello. Y su sello en la frente y en la mano derecha es el número 666. Apocalipsis 1 y 18. Y tengo una opinión acerca de este número, aunque no sé el asunto con certeza, porque muchos nombres se han encontrado en este número cuando se expresa por escrito. Todavía decimos que tal vez la inscripción de este mismo sello nos dará la palabra niego. Porque aun en días recientes, por medio de sus ministros, es decir, los idólatras, aquel amargo adversario tomó la palabra negar, cuando los inicuos apremiaban a los testigos de Cristo, con el juramento, negad a vuestro Dios, el crucificado. 29. De tal clase, en el tiempo de ese aborrecedor de todo bien,
será el sello, cuyo tenor será este: niego al Hacedor del cielo y de la tierra, niego el bautismo, niego mi antiguo servicio, y me apego a ti, y creo en ti. Porque esto es lo que predicarán los profetas Enoc y Elías: no creáis al enemigo que ha de venir y ser visto, porque es adversario y corruptor e hijo de perdición, y os engaña, y por eso os matará, y los herirá a espada. Contempla el engaño del enemigo, conoce las maquinaciones del engañador, cómo busca oscurecer por completo la mente de los hombres. Porque él mostrará sus demonios resplandecientes como ángeles, y traerá multitud de incorpóreos sin número. Y en presencia de todos se exhibe como llevado al cielo con trompetas y sones, y la gran algarabía de los que le aclaman con himnos inefables. El heredero mismo de las tinieblas brilla como la luz, y en un momento se eleva a los cielos, y en otro desciende a la tierra con gran gloria, y de nuevo carga a los demonios, como ángeles, para ejecutar sus mandatos con mucho temor y temblor. Entonces enviará las cohortes de los demonios entre montes y cuevas y cavernas de la tierra, para rastrear a los que han estado ocultos de sus ojos, y traerlos para que le adoren. Y a los que se someten a él, los sellará con su sello, pero a los que se niegan a someterse a él, los consumirá con incomparables dolores y los más amargos tormentos y maquinaciones, como nunca los hubo, ni han llegado al oído del hombre, ni han sido vistos por el ojo de los mortales. 30. Bienaventurados los que venzan al tirano entonces. Porque serán presentados como más ilustres y más elevados que los primeros testigos, porque los primeros testigos vencieron solamente a sus secuaces, pero estos derrocan y vencen al acusador mismo, el hijo de perdición. Con qué elogios y coronas, pues, no serán adornados por nuestro Rey, Jesucristo. 31. Pero volvamos al asunto que nos ocupa. Cuando los hombres hayan recibido el sello, pues, y no hallen comida ni agua, se acercarán a él con voz de angustia, diciendo: deínas de comer y de beber, porque todos desfallecemos de hambre y de toda angustia, y ordena a los cielos que nos den agua, y aleje de nosotros las bestias que devoran hombres. Entonces responderá aquel astuto, burlándose de ellos con absoluta inhumanidad, y diciendo: los cielos se niegan a dar lluvia, la tierra no vuelve a dar sus frutos, ¿de dónde, pues, os puedo dar de comer? Entonces, al oír las palabras de este engañador, estos miserables percibirán que este es el malvado acusador, y se lamentarán con angustia, y llorarán con vehemencia, y se golpearán la cara con las manos, y se rasgarán los cabellos, y se lacerarán las mejillas con las uñas, mientras se dicen unos a otros: ay de la calamidad. Ay del amargo contrato. Ay del pacto engañoso. Ay de la poderosa desgracia. Cómo hemos sido engañados por el engañador. Cómo nos hemos unido a él. Cómo hemos sido atrapados en sus redes. Cómo hemos sido atrapados en su red abominable. Cómo hemos oído las escrituras y no las hemos entendido. Porque verdaderamente aquellos que están absortos en los asuntos de la vida y en los deseos de este mundo, serán fácilmente llevados al acusador y sellados por él. 32. Pero muchos que son oidores de las divinas escrituras, y las tienen en la mano, y las recuerdan con entendimiento, escaparán de su impostura. Porque ellos verán claramente a través de su apariencia insidiosa y su engañosa impostura, y huirán de sus manos, y se irán a las montañas, y se esconderán en las cuevas de la tierra, y buscarán al amigo del hombre con lágrimas y corazón contrito, y los librará de sus tribulaciones, y con su diestra salvará de sus lazos a los que de manera digna y justa le suplican. 33. Ya ves en qué forma de ayuno y oración los santos se ejercitarán en ese momento. Observen, también, cuán difíciles serán la estación y los tiempos que vendrán sobre los de la ciudad y del campo por igual. En aquel tiempo serán traídos desde el oriente hasta el occidente, y subirán desde el occidente hasta el oriente, y llorarán mucho y gemirán con gran vehemencia. Y cuando el día comience a amanecer, añorarán la noche, para encontrar descanso de sus trabajos, y cuando la noche descienda sobre ellos, a causa de los continuos terremotos y las tempestades en el aire, desearán incluso contemplar la luz del día, y buscarán cómo pueden encontrar una muerte amarga en lo sucesivo. En aquel tiempo toda la tierra lamentará la vida de angustia, y el mar y el aire igualmente la lamentarán, y el sol también se lamentará, y las fieras, juntamente con las aves, gemirán: hombre, porque todos se apartaron del Dios Santo, y obedecieron al engañador, y recibieron la marca de aquel abominable, el enemigo de Dios, en lugar de la cruz vivificadora del Salvador. 34. Y las iglesias también gemirán con gran lamentación, porque no se atiende a la ofrenda ni al incienso, ni a un servicio aceptable a Dios, pero los santuarios de las iglesias llegarán a ser como la choza de un vigilante del jardín, y el santo cuerpo y la sangre de Cristo no se mostrarán en aquellos días. Se extinguirá el servicio público de Dios, cesará la salmodia, la lectura de las escrituras no será oído, pero para los hombres habrá tinieblas, y lamento sobre lamento, y aflicción sobre aflicción. En aquel tiempo la plata y el oro serán echados por las calles, y nadie los recogerá, pero todas las cosas serán consideradas una ofensa. Porque todos estarán deseosos de escapar y esconderse, y no podrán en ninguna parte esconderse de las aflicciones del adversario, pero como llevan su marca alrededor de ellos, serán fácilmente reconocidos y declarados como suyos. Sin habrá miedo, y por dentro temblor, tanto de noche como de día. En la calle y en las casas habrá muertos, en las calles y en las casas habrá hambre y sed, en las calles habrá tumultos, y en las casas lamentaciones. Y la hermosura de los semblantes se marchitará, porque sus formas serán como las de los muertos, y la belleza de las mujeres se desvanecerá,
y el deseo de todos los hombres se desvanecerá. 35. No obstante, ni aun entonces el Dios misericordioso y benigno dejará sin todo consuelo a la raza de los hombres, pero Él acortará incluso esos días y el periodo de 3 años y medio, y Él acortará esos tiempos a causa del remanente de aquellos que se esconden en las montañas y cuevas, para que la falange de todos esos santos no desfallezca por completo. Pero estos días seguirán su curso rápidamente, y el reino del engañador y del anticristo será rápidamente quitado. Y entonces, en fin, en la mirada de un ojo desaparecerá la moda de este mundo, y el poder de los hombres será anulado, y todas estas cosas visibles serán destruidas. 36. Como estas cosas, por lo tanto, de las cuales hemos hablado antes son en el futuro, amados, cuando la semana se divida en partes, y la abominación desoladora haya surgido entonces, y los precursores del Señor hayan terminado su debido curso, y el mundo entero, en fin, llega a la consumación, lo que queda sino la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, del cielo, por quien hemos esperado, quien traerá fuego y todo juicio justo contra aquellos que se han negado a creer en él. Porque el Señor dice, porque como el relámpago que se ir del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre porque donde quiera que estuviere el cadáver, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, 27-28 Porque la señal de la cruz se levantará desde el oriente hasta el occidente, en un resplandor mayor que el del sol, y anunciará el advenimiento y la manifestación del juez, para dar a cada uno según sus obras. Porque concerniente a la resurrección general y al reino de los santos, dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión eterna. E Isaías dice, los muertos resucitarán, y los que están en los sepulcros despertarán, y los que están en la tierra se regocijarán. Y nuestro Señor dice, muchos en aquel día oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. 37. Porque en ese tiempo sonará la trompeta, y despertarán los que duermen de las partes más bajas de la tierra, tanto justos como pecadores. Y todo linaje y lengua y nación y tribu se levantará en un abrir y cerrar de ojos, y se pararán sobre la faz de la tierra, esperando la venida del justo y terrible juez, con temor y temblor indecibles. Porque el río de fuego saldrá con furia como un mar embravecido, y quemará montañas y colinas, y hará desaparecer el mar, y disolverá la atmósfera con su calor como cera. Las estrellas del cielo caerán, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Los cielos se enrollarán como un rollo, toda la tierra será quemada a causa de las obras hecho en ella, lo que los hombres corrompieron, en fornicaciones, en adulterios, en mentiras e inmundicias, en idolatrías, en homicidios y en batallas. Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. 38. Entonces los santos ángeles correrán en su comisión para reunir a todas las naciones, a quienes la terrible voz de la trompeta despertará del sueño. Y ante el tribunal de Cristo estarán los que una vez fueron reyes y gobernantes, sumos sacerdotes y sacerdotes, y darán cuenta de su administración y del redil, cualquiera de ellos que por su negligencia haya perdido una oveja del rebaño. Y entonces serán traídos los soldados que no estaban contentos con su provisión, sino las viudas y los huérfanos oprimidos y mendigos. Entonces serán procesados los cobradores de tributos, que despojan al pobre de más de lo mandado, y que hacen oro verdadero como adulterado, para multar a los necesitados, en los campos y en las casas y en las iglesias. Entonces se levantarán con vergüenza los lascivos, los que no guardaron su lecho sin mancillar, sino que fueron entrampados en toda hermosura carnal, y anduvieron en el camino de sus propias concupiscencias. Entonces se levantarán los que no han guardado el amor del Señor, mudos y melancólicos, porque despreciaron el ligero mandamiento del Salvador, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces llorarán también los que han poseído el injusto equilibrio, y el injusto pesas y medidas secas, mientras esperan al juez justo. 39. ¿Y por qué hemos de añadir muchas palabras sobre los que son citados ante el tribunal? Entonces los justos resplandecerán como el sol, mientras que los impíos se mostrarán mudos y melancólicos. Porque tanto los justos como los impíos serán resucitados incorruptibles, los justos, para ser honrados eternamente, y gustar de gozos inmortales, y los impíos, para ser castigados en juicio eternamente. Cada uno reflexiona sobre la pregunta de qué respuesta dará al juez justo por sus obras, ya sean buenas o malas. Con todos los hombres, las acciones de cada uno lo rodearán, sea bueno o sea malo. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y el temor y el temblor consumirán todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua le confesará abiertamente, y confesará al que viene a juzgar con justo juicio, al Dios fuerte y creador de todas las cosas. Entonces vendrán con temor y asombro ángeles, tronos, potestades, principados, dominios, y los querubines y serafines con sus muchos ojos y 6 alas, todos clamando a gran voz, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, omnipotente. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Y el Rey de reyes y Señor de señores, el juez que no acepta la persona de nadie, y el jurista que imparte justicia a todos los hombres, se manifestará sobre su temible y sublime trono, y toda la carne de los mortales verá su rostro con gran temor y temblor, tanto los justos como los pecadores. 40. Entonces será presentado el hijo de perdición, a saber, el acusador, con sus demonios y con sus siervos,
por ángeles severos e inexorables. Y serán entregados al fuego que nunca se apaga, y al gusano que nunca duerme, y a las tinieblas de afuera. Porque el pueblo de los hebreos lo verá en forma humana, tal como se les apareció cuando vino en la carne de la Santísima Virgen, y cómo lo crucificaron. Y les mostrará las marcas de los clavos en sus manos y pies, y su costado traspasado con la lanza, y su cabeza coronada de espinas, y su honorable cruz. Y de una vez por todas el pueblo de los hebreos verá todas estas cosas, y lamentarán y llorarán, como exclama el profeta, mirarán a aquel a quien traspasaron, y no habrá quien los ayude ni tenga piedad de ellos, porque no se arrepintieron, ni se apartaron del mal camino. E irán estos al castigo eterno con los demonios y el acusador. 41. Entonces él reunirá a todas las naciones, como declara tan claramente el Santo Evangelio. Pues que dice el evangelista Mateo, o más bien el Señor mismo, en el Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y delante de él serán reunidas todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, profetas, que habéis sido echados fuera por causa de mi nombre. Venid, patriarcas, que antes de mi advenimiento me obedecisteis y anhelabais mi reino. Venid, apóstoles, que fuisteis mis compañeros en mis sufrimientos en mi encarnación, y sufristeis conmigo en el Evangelio. Venid mártires, quien me confesó ante los déspotas, y soportó muchos tormentos y dolores. Venid, jerarcas, que de día y de noche me prestasteis servicio sagrado irreprensiblemente, y ofrecisteis diariamente la ofrenda de mi honroso cuerpo y sangre. 42. Venid, santos, que os disciplinasteis en los montes, en las cuevas y en los antros de la tierra, que honrasteis mi nombre con la continencia, la oración y la virginidad. Venid, doncellas, que deseasteis mi cámara nupcial, y no amasteis a otro novio sino a mí, que por vuestro testimonio y hábito de vida fuisteis desposadas conmigo, el esposo inmortal e incorruptible. Venid, amigos de los pobres y del extranjero. Ven, tú que guardaste mi amor, como yo soy amor. Ven, tú que posees la paz, porque yo poseo esa paz. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, los que no estimasteis las riquezas, los que os compadecisteis de los pobres, los que socorristeis a los huérfanos, que socorriste a las viudas, que diste de beber al sediento, que alimentaste al hambriento, que acogiste a los forasteros, que vestiste al desnudo, que visitaste a los enfermos, que consolaste a los encarcelados, que socorriste a los ciegos, que guardaste el sello de la fe inviolados, que os reuníais en las iglesias, que escuchabais mis escrituras, que anhelabais mis palabras, que observabais mi ley día y noche, que sufristeis penalidades conmigo como buenos soldados, buscando agradarme a mí, vuestro Rey celestial. Venid, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. He aquí, mi reino está preparado, he aquí, el paraíso se abre, he aquí mi inmortalidad se muestra en su belleza. Venid todos, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 43. Entonces los justos responderán, asombrados por el hecho poderoso y maravilloso de que él, a quien las huestes de ángeles no pueden mirar abiertamente, se dirige a ellos como amigos y le clamará, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos. Maestro, cuando te vimos sediento y te dimos de beber. Tú, terrible, cuando te vimos desnudo y te vestimos. Inmortal, cuando te vimos forastero y te acogimos. Amigo de los hombres, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Tú eres el que vive eternamente. Eres sin principio, como el Padre, y coeterno con el Espíritu. Tú eres el que hizo todas las cosas de la nada. Eres el príncipe de los ángeles. Tú eres aquel ante quien tiemblan los abismos. Tú eres el que está cubierto de luz como de un manto. Tú eres el que nos hizo y nos formó de la tierra. Tú eres el que formó las cosas invisibles. De tu presencia huye toda la tierra, y como hemos recibido hospitalariamente tu poder real y señorío. 44. Entonces el Rey de Reyes responderá otra vez, y les dirá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En cuanto recibisteis a aquellos de quienes ya os he hablado, y los vestisteis, y les alimentasteis, y les disteis de beber, es decir, a los pobres que son mis miembros, a mí me lo habéis hecho. Mas venid al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, disfrutad por los siglos de lo que os es dado por mi Padre que está en los cielos, y el Espíritu Santo y vivificador. Y qué boca, pues, podrá proclamar las bendiciones que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. 45. Habéis oído hablar del gozo incesante, habéis oído hablar del reino inamovible, habéis oído hablar de la fiesta de las bendiciones sin fin. Aprendan ahora, pues, también el discurso de angustia con que el juez justo y el Dios benigno hablarán a los de la izquierda con ira e ira sin medida, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles habéis preparado estas cosas para vosotros, tomad también para vosotros el disfrute de ellos. Apartaos de mí, malditos, a las tinieblas de afuera, y al fuego inextinguible,
preparado para el diablo y sus ángeles. Yo os hice, y vosotros os entregasteis a otro. Yo soy el que te sacó del vientre de tu madre, y tú me rechazaste. Yo soy el que os formé de la tierra por mi palabra de mandato, y vosotros mismos os entregasteis a otro. Yo soy el que te crió, y tú serviste a otro. Yo ordené la tierra y el mar para vuestro sustento y el límite de vuestra vida, y no escuchasteis mis mandamientos. Os hice la luz, para que disfrutéis del día, y también de la noche, para que tengáis descanso, y me enfadaste, y me despreciaste con tus malas palabras, y abriste la puerta a las pasiones. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No os conozco, no os reconozco, os habéis hecho artífices de otro señor, a saber, el diablo. Con él heredarán las tinieblas, y el fuego que no se apaga, y el gusano que no duerme, y el crujir de dientes. 46. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, forastero fui, y no me acogisteis, desnudo, y no me vestisteis, enfermo, y no me visitasteis, estuve en la cárcel, y no vinisteis a mí. Hice vuestros oídos para que oigáis las escrituras, y los preparaste para las canciones de los demonios, y las liras y las burlas. Hice tus ojos para que veas la luz de mis mandamientos, y los guardes, y llamaste a la fornicación y lascivia, y los abriste a toda otra inmundicia. Preparé tu boca para la pronunciación de adoración y alabanza y salmos y odas espirituales, y para el ejercicio de la lectura continua, y lo colocasteis en barandilla, y juramentos, y blasfemias, mientras estabas sentado y hablabas mal de tus vecinos. Hice vuestras manos para que las extendierais en oraciones y súplicas, y las extendisteis para latrocinios, y asesinatos, y para mataros unos a otros. Ordené vuestros pies para andar en la preparación del Evangelio de la paz, tanto en las iglesias como en las casas de mis santos, y les enseñaste a correr a adulterios, y fornicaciones, y teatros, y bailes, y alturas. 47. Al fin se disuelve la asamblea, cesa el espectáculo de esta vida, su engaño y su apariencia han pasado. Uníos a mí, ante quien se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Porque a todos los que han sido negligentes, y no han mostrado piedad en hacer el bien allí, no les corresponde otra cosa que el fuego inextinguible. Porque yo soy el amigo del hombre, pero también un juez justo para todos. Porque daré la recompensa según el merecimiento, a todos daré la recompensa, según el trabajo de cada uno, haré volver a todos, de acuerdo con el conflicto de cada hombre. Quisiera tener piedad, pero no veo aceite en tus vasijas. Deseo tener misericordia, pero tú has pasado por la vida enteramente sin misericordia. Anhelo tener compasión, pero vuestras lámparas se oscurecen por la dureza de vuestro corazón. Apartaos de mí. Porque el juicio es sin misericordia para el que no ha tenido misericordia. 48. Entonces ellos también responderán al temible juez, que no acepta la persona de nadie: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Señor, no nos conoces. Tú nos formaste, tú nos diste forma, tú nos hiciste de 4 elementos, tú nos diste espíritu y alma. En ti creímos, tu sello recibimos, tu bautismo obtuvimos, te reconocimos como Dios, te reconocimos como Creador, en ti obramos visiones, por ti echamos fuera demonios, por ti mortificamos la carne, por ti conservamos la virginidad, por ti practicamos castidad, por ti nos hicimos extraños en la tierra, y dices: no te conozco, apártate de mí. Entonces él les responderá y dirá: me reconocisteis como Señor, pero no guardasteis mis palabras. Fuiste marcado con el sello de mi cruz, pero lo borraste por la dureza de tu corazón. Obtuviste mi bautismo, pero no guardaste mis mandamientos. Sometisteis vuestro cuerpo a la virginidad, pero no guardasteis misericordia, pero no echasteis de vuestras almas el odio de vuestro hermano. Porque no todo el que me dice: Señor, Señor, se salvará, sino el que hace mi voluntad. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 49. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Habéis oído, amados, la respuesta del Señor, habéis aprendido la sentencia del juez, se te ha dado a entender qué tipo de escrutinio terrible nos espera, y qué día y qué hora nos espera. Por lo tanto, meditemos esto todos los días, meditemos en esto tanto de día como de noche, tanto en la casa como en el camino y en las iglesias, para que no nos presentemos ante ese terrible e imparcial juicio condenados, humillados y tristes, sino con pureza de acción, vida, conversación y confesión, para que también a nosotros el Dios misericordioso y benigno nos diga: tu fe te ha salvado, vete en paz, y de nuevo: bien hecho, buen y fiel servidor, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho, te haré Señor, entra en el alegría de tu Señor. Qué gozo alcancemos nosotros, por la gracia y bondad de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el honor y la adoración, con su Padre, que es sin principio, y su Espíritu Santo, bueno y vivificador, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. http://2.2/3ubs.org/fadas/0504.htm